Cambiemos de tema, Ana María. Porfa. Doctora María Emma Wills, asesora de la Dirección General y coordinadora de Pedagogías del Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Muchas gracias por invitarme. Bien. Muchas gracias por madrugar, venir por estos lados. Hacía rato que queríamos que viniera. Y bueno, finalmente aquí está. Sí, sí, señor. Bueno, doctora María Emma, mire, pongámonos en la tónica. Si usted pudiera y puede hacer una observación como si el momento que estamos viviendo estuviera ya en un futuro de la historia de nuestro país, y estamos hablando evidentemente del proceso de paz y de reconciliación y de justicia y de no repetición, ¿cómo describiría hacia el futuro, que cuando sea historia, esto que nos está pasando hoy? Como un punto de inflexión, yo creo que se ha avanzado mucho en las mesas de conversación. Efectivamente hay unos puntos muy delicados sobre los cuales las dos delegaciones están acordando detalles, pero sinceramente yo sí tengo la esperanza de que este acuerdo se firme y que realmente los colombianos podamos pensar que el país va a estar en paz en 10 años. ¿En? 10 años porque... A ver, no, bueno, yo creo que hay que acotar las expectativas de los acuerdos con las FARC. Se está acordando con las FARC, no se está acordando con otras guerrillas, aunque espero que el ELN rápidamente se suba al bus. Pero efectivamente eso no resuelve los problemas de violencia que hay en el país. Yo creo que luego viene el gran desafío de las BACRIM, las bandas criminales. Y las bandas criminales son realmente organizaciones muy poderosas, con alianzas nacionales e internacionales. Entonces no estamos hablando de un pequeño desafío, sino de un gran desafío para el país. Doctora María Emma, usted que hace parte de la Comisión Histórica, esas justamente ya expectativas, llamémosla macro, de lo que ha sido todo el proceso del conflicto y de las contradicciones relacionadas con un conflicto que sabemos que no es solamente armado, sino que es un conflicto político, es un conflicto social. Esas expectativas que tiene la lectura de la historia reciente de los últimos 50 años, allá, las discusiones esas cronológicas poco importan, una larga historia. ¿Usted cree que tienen una significación precisa en términos de lo que se está acordando con las FARC, lo que se podría acordar con el ELN? Es decir, ¿qué queda suelto de todo ese remanente de nuestra historia violenta? No, a ver, es que ahí, y no estoy hablando a nombre del gobierno, aunque soy funcionaria pública, pero estoy hablando del ensayo que yo escribí y de mi punto de vista como ciudadana colombiana. Lo que se está acordando es una separación entre balas y votos. Así de simple y de complejo. Y de complejo. Pero eso implica una cantidad de condiciones para dar el debate político con garantías para la oposición. Y eso no es cuestión fácil. Entonces, básicamente lo que se está negociando es que quienes tienen agendas políticas distintas a quien gobierna puedan articular, reclamar públicamente y ganar elecciones si así lo desean y si así lo decide la ciudadanía. Hay obviamente acuerdos sobre puntos fundamentales, tierras, hay acuerdos sobre narcotráfico, hay acuerdos en este momento, pues está un poquito enredado el acuerdo sobre justamente justicia, verdad y reparación, pero se ha avanzado y esos acuerdos son un punto mínimo para empezar a pensar que el país puede tramitar sus conflictos por la vía dialogada y por la vía democrática, por la vía de las elecciones. Eso es lo que se está acordando en el país. Doctora Wills, pero más allá del acuerdo que se está negociando en La Habana, ¿está listo el país para tramitar sus conflictos por la vía civilizada? Pues yo ya lo he dicho en varias ocasiones, me preocupa más el país que los diálogos en La Habana, porque me parece que, bueno, en todo proceso de paz hay vertientes muy radicales de lado y lado. Siempre hay que estar atentos a corrientes que no
que no son moderadas y que pueden ser como la piedra en el zapato de una negociación. Y efectivamente aquí se le hace mucho eco a veces a esas corrientes menos moderadas. Obviamente esas corrientes menos moderadas tienen derecho a criticar el proceso, a exponer sus puntos de vista, pero lo que yo critico de esa oposición al proceso es que se hace dentro de un marco de amigo-enemigo, que es justamente lo que estamos tratando de superar. La democracia admite oposición, admite contradicción, admite antagonismo, siempre y cuando los adversarios se traten de manera democrática, es decir, sin ofender, sin lastimar la honra del otro, sin vilipendiar, si se quiere, a ese opositor. Hace un momento estábamos hablando con Antonio del cambio en la estructura de valores del país y de cómo la ética se ha venido formando a partir de una realidad en guerra y en conflicto. Entonces, más allá de lo que pasa en el Congreso, en los grandes escenarios de discusión política del país, la gente, los de a pie, ¿son capaces de negociar? Pues ¿Son capaces mire, de ceder? Yo sinceramente tengo mucha esperanza porque por el trabajo que tengo que viajar a regiones, estamos trabajando con víctimas de todos los sectores en los territorios y las personas que sí han padecido la guerra, sí la han padecido, están absolutamente dispuestas a poner todo de su parte para que la paz funcione. Las personas que han tenido una cierta comodidad, Sí. no tienen el corazón puesto en la paz, pero los que están padeciendo la guerra, Buenaventura, digamos, Buenaventura es un puerto que uno dice, Dios mío, esto es el espanto. Es el municipio más victimizado del país. Como lo decía el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Buenaventura, un puerto sin comunidad, todo un modelo de desarrollo de espaldas a una comunidad que está absolutamente abandonada. Las personas están padeciendo la peor de las violencias, es decir, es como el reciclaje de lo peor y lo peor de los repertorios. Y sin embargo, en ese puerto se encuentran iniciativas absolutamente emocionantes, conmovedoras, porque le apuestan a una salida no solo negociada del conflicto, sino democrática de lo que están padeciendo. Tenemos gentes del común. Hay un videoclip que podrían pasar por Canal Capital. ¿Lo trajo? No, bueno, pero se puede bajar gratuitamente la página. Por ejemplo, en un barrio un peluquero decidió... En Buenaventura. En Buenaventura. Sí. Arrebatarle a los niños a las bandas criminales del barrio y entonces conformó una serie de orquestas musicales con estos muchachitos que empezaron a tener un lugar en el mundo digno a través de la música, porque obviamente además son unos artistas natos. Intuitivos. Claro. Y estas personas tuvieron esa idea solas, y Sin ayuda. llamaron el barrio Territorio de Paz. Entonces yo digo, Dios mío, en medio de semejante debacle, personas del común le están apostando a la paz. Hace poco estuve también en Buenaventura, en la Casa de la Memoria. La Casa de la Memoria se inicia en uno de los barrios más abandonados, que más han padecido violencia, donde hay fronteras invisibles, es decir, las personas no pueden transitar fácilmente de un barrio a otro. Y en ese barrio un sacerdote impulsó una iniciativa de memoria con sobre todo mujeres que han perdido a sus hijos en esta guerra. Y estuve en la inauguración y nadie habló de violencia, de venganza. Lo único que quieren estas mujeres es, uno, saber dónde están sus hijos o ¿verdad? el cuerpo de sus hijos, que alguien les dé razón y que alguien honre la vida de esos muchachos que finalmente pues llevan mucho tiempo desaparecidos. Entonces el país tiene esperanza en los territorios. La mejor manera de ponernos en escena con los ejemplos vivos y en un sitio tan terrible y tan maravilloso como Buenaventura. Doctora Wills, mire, veníamos hablando aquí hoy en el primer café y estábamos haciendo una especie de disquisición sobre el problema de una contracultura, no en el sentido positivo de la contracultura, sino en el más negativo, instalada en el país históricamente, justamente, desde hace 50, 60 años, paralelamente al conflicto social, político y armado, en virtud de la cual las estructuras de la informalidad, la ilegalidad, la ilegitimidad,
se convirtieron norma. en norma y lo que es más grave cuando es un fenómeno cultural, en norma y en hecho a repetir y prolongar y prolongar. La cultura pues de todo lo que vivimos. Y justamente discutíamos con Ana María, con nuestros televidentes, en el sentido, a ver cómo lo ve usted, de que evidentemente lo que le pasó al país es que hubo una involución, quizás antes de haber una evolución, para no hablar de la reforma agraria, ¿no es cierto? Que nunca la hubo, la echaron para atrás con más contrarreforma, pero también en ese sentido hubo una involución ética y una destrucción de la ética, tal cual, y se organizaron, pues mire usted, la informalidad en el país llega al 50-60%, en la mitad del transporte es informal, y así, y hasta las mafias, el contrabando, la minería ilegal, etcétera, etcétera. Ahora que vemos eso, por lo menos lo vemos, ¿no es cierto? ¿Cómo formularía uno, en términos del futuro histórico del país, la destorcida de esa involución? Yo sé que la pregunta es un poco amplia, pero sí. qué chévere hablar con usted de eso. No, bueno, primero que todo yo sí quisiera como matizar Hágale. esas miradas un poco hecatombe Sí. que hay sobre el país, porque no, efectivamente se normalizó lo que no es normal, se Claro. normalizó el uso de la violencia, el abuso de la violencia, se normalizaron las corrupciones de todo tipo. El avión. Algunos antivalores. Sí, pero no es que sean antivalores, son valores que no permiten vivir en democracia, son otros valores. Pero en medio de todo ese caos también hay personas apostándole a valores de solidaridad, como les decía yo, lo de Buenaventura. Aquí para la cuña A ver, estamos trabajando con maestros, no sé para dónde mirar. Perdón. Con Néstor. Maestros y maestras de todo el país, esta caja de herramientas que justamente pretende generar, Eso está chéverísimo. sí, Mire. que pretende generar una comprensión crítica de nuestro pasado y una ciudadanía democráticamente responsable, así lo llamamos. Es un poquito largo el apellido democráticamente responsable, pero le apostamos a rodear a aquellas personas que justamente tienen miradas críticas y democráticas para que con los muchachos jóvenes aprendan del pasado. Y eso Es se decir, puede colectivizar, doctora Wills, hasta el Sí, punto. sí, sí, pues Quisiera que aquí se- estamos en pilotos en varias regiones, pero estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación, estamos en conversaciones con distintas secretarías para hacerlo realmente a nivel nacional. La idea es que la no repetición, que es parte de un proceso de justicia transicional, depende de que los colombianos comprendan qué es lo que no hay que repetir. Sí. Podamos nombrar los problemas, podamos tener una mirada lúcida y crítica de nuestros propios problemas para poderlos superar, pero no desde una mirada abstracta y normativa. Digamos, uno no le puede decir a un chino joven, no lo haga porque yo, mayor, pienso que está diciendo que no mal. lo haga. Eso no lo va a convencer. Todo el diseño está, se levanta sobre el supuesto de que tenemos que partir de las experiencias cotidianas de los jóvenes, de sus dilemas, Sí. de sus grandes dilemas. Sí. ¿Me uno a una banda criminal o no me uno? A ver, ¿con quién están discutiendo eso los chicos? Pues no, es el gran tabú. Nadie habla de eso ni en la escuela, ni con el cura, ni en la familia. Entonces, lo que queremos es poner grandes dilemas a la discusión en las escuelas para que justamente a través de la discusión podamos entender que hay cierto tipo de decisiones que pensamos triviales. Cuando un chino se mete en uno de estos engranajes, lo hace, a veces lo hacen primero lo enganchan con vende este dulce, luego hazme este favor, y va poquito a poco Metiéndose en la cayéndose en este tipo de bandas. Si no hablamos de esos problemas, entonces vamos a estar desarrollando engranajes para la guerra o para la violencia, y lo que pretendemos a través de la caja es justamente que los chicos aprendan lo que ocurre cuando tú te enganchas en una cuestión así, lo que le ocurre a tu proyecto de vida, lo que le ocurre a tu familia, lo que le ocurre a tu comunidad. Y hemos trabajado en parte en dos informes del centro, uno sobre el salado para poder hablar del problema de tierras y para poder hablar de estigmatización.
porque el problema de la estigmatización es un problema que muchos colombianos a veces reproducen sin darse cuenta que están estigmatizando. Sí. Y ahora estamos por lanzar el Deportete, que habla de diferencia étnica y género. Guajira. Guajira. Y bueno, así vamos, ahí vamos. Doctora Wills, se ha dicho tradicionalmente, y es así, que una de las razones para que los jóvenes se vinculen a grupos armados ilegales y terminen metidos en el conflicto es la falta de oportunidades. Pero entonces, si creo entenderla bien, no solamente eso, sino también el tabú que rodea el conflicto armado en Colombia y la falta de discusión y de educación sobre las implicaciones del conflicto. Exacto. Digamos, el desempleo efectivamente es parte del problema. Pero si tú vas, y vuelvo a Buenaventura porque es tan conmovedor, digamos, hay jóvenes que le están apostando. ¿Qué quiere un joven? A ver, humanamente, ¿qué quiere un joven? Tener un lugar en el mundo, ser reconocido, ser alguien, tener novia, no sé, tener un futuro, pensar que va a tener una vida buena. Son sueños absolutamente. Sí, entonces, en Buenaventura efectivamente la educación es crítica, efectivamente hay una cantidad de bandas criminales reclutando permanentemente y sin embargo también hay una cantidad de muchachos que le están apostando a la música, a la memoria a través de otras formas de hacer cultura, al teatro. Ustedes no saben el teatro que yo he visto en este país, ¿no? Que florece y es, digamos, el teatro y todas estas formas artísticas de hacer memoria son maneras de resistir y quitarle jóvenes a la guerra. Pero además sí creo que la educación se tiene que pellizcar y poner los temas difíciles en la escuela, porque si no, ¿dónde? Claro. ¿Dónde podemos discutir de Doctora él? Wills, ese tema tan profundamente sensible de las BACRIM, el neoparamilitarismo, que se convierte además en un elemento de debate y de contradicción y de complejidad en La Habana, necesariamente, y en el posconflicto. Ya no desde las soluciones extrapolíticas de la educación y de la conciencia, que creemos todos que son las más importantes, pero están las otras. Yo quisiera ver cómo las ve usted. Señalado como la posibilidad de una verdaderamente disgregación de los esfuerzos de paz en la medida del empoderamiento de estas bandas, más allá de lo que está, y de su relación significativa histórica con los poderes económicos, militares, en fin, todo lo que conocemos en el país. Usted, desde el punto de vista de la historia hacia el futuro, ¿podría uno formular un diagnóstico de cómo contener esto dentro de los sectores determinantes del poder, es decir, de quienes manejan esto, que no son necesariamente ni los militares, sino las estructuras que sabemos? ¿Cómo hacerles entender que no pueden seguir con el paramilitarismo después de un pacto de paz? Bueno, voy a hablar de mi ensayo porque respondo por mis ideas. Perfecto, No voy a hablar desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Sí. Entonces, digamos, en el ensayo yo sitúo en los 80s el problema. El problema realmente comienza en los 80s, tenemos que verlo un poquito más de largo plazo. Y lo que digo ahí es que el Estado se rompe por dentro, digamos. Los medios tienden a reproducir Estado versus sociedad como una forma de entender el conflicto armado, pero realmente es mucho más complejo. El Estado está roto por dentro y hay funcionarios absolutamente comprometidos con la democracia, que creen realmente en la solución pacífica de los conflictos, que creen en la oposición, que le abren la puerta a todo tipo de corrientes políticas. Pero así como hay ese tipo de funcionarios y ese tipo de compromisos en el sector judicial, en el sector militar, en el gobierno nacional y local. Pero en lo privado también. Y en lo privado también hay empresarios que le apuestan a la paz y que tienen realmente una mirada sobre Colombia, digamos, moderna, democrática, y hay otros que no. Es decir, el país es más complejo que poner los empresarios de este lado y los otros de este lado. La complejidad es lo que tenemos que comprender. Entonces, para derrotar a las BACRIM, la idea no es que las BACRIM son como una especie de grupo allá,
que nada tiene que ver ni con la sociedad ni con el Estado. Tienen redes, son redes, digamos, yo las nombro como redes porque la red, me parece que el concepto de red permite ver que hay funcionarios corruptos que hacen parte de las condiciones para generar impunidad para esas bandas. Hay empresarios corruptos, hay militares corruptos, hay jueces corruptos, Son parte de la sociedad. hay sociedad corrupta, hay alcaldes que hacen parte de esas condiciones de impunidad y por lo tanto parte de lo que hay que hacer es diseñar dispositivos institucionales para que cuando haya alertas de, digamos, de autoridades cooptadas o capturadas, se pueda intervenir. Las IAS, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, intervienen, pero a paso de... Y algunas corruptas también. Y a veces corruptas, pero efectivamente, pensando que sí hay funcionarios que están comprometidos, hay un diseño institucional paquidérmico, es decir, la intervención frente a esas alertas es absolutamente no efectiva porque toma mucho tiempo. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar en diseños institucionales y a pensar en cómo detectar esos corruptos, esos aliados de las organizaciones criminales que están enquistadas en toda la sociedad y en parte de la institucionalidad. Doctora Wills, ¿cuál es el papel de la memoria en un proceso de reconciliación? ¿Por qué tanta lora con la memoria? Ay, porque, a ver, el otro día discutíamos, no voy a decir quién, pero alguien me decía, pero es que en España la transición se hizo sin memoria, es verdad. Y mire cómo les fue. Ah, exactamente, entonces yo le decía, ja, ja, ¿y usted qué cree? Que lo que están viviendo, que parte del problema con Cataluña no tiene que ver con el franquismo, cómo trató el franquismo, bueno, o la ETA. Lo que pasó con ETA, sí. Entonces, la memoria, resquebrajamiento. digamos, si usted la pone debajo del tapete y dice, ay, no, echemos para adelante, que esto es demasiado complejo y, digamos, es que trabajar con la memoria sí tiene riesgos, yo no niego. El riesgo es que usted despierte de nuevo sentimientos de venganza, que entonces se conviertan en espirales de nuevas formas de violencia. Por eso hay que tratar la memoria desde un punto democrático. Hay dos tipos de memoria que yo siempre digo que no aceptamos ni en el Centro Nacional de Memoria Histórica, ni creo yo en una apuesta democrática, y es memorias falsificadoras, aquí no pasó nada, esto no fue grave, o memorias vengativas, que son las que ven la realidad en blanco y negro y no pueden justamente desarrollar la capacidad de hacer preguntas complejas a todos los actores. Pongo ejemplos. Las FARC que están sentadas en la mesa, pues hay preguntas complejas que hay que hacerles. Ellos siguen hablando del secuestro como si fuera parte de la guerra. Yo digo, es que el secuestro por VIH y por cualquier, ni siquiera metamos lo jurídico, porque yo no soy abogada, metamos, digamos, las apuestas transformativas que podía y que tiene la izquierda. Defenderlas por la vía del secuestro me parece que es inadmisible. No tiene presentación ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90, no tiene presentación hacerle eso a un ser humano. Y hay en este momento en el Observatorio de Cifras del Conflicto de Memoria Histórica, hay, si no estoy mal, 26.000 secuestros. 26.000. No todos endilgados a las FARC, pero, digamos, Alguna parte considerable, sí. bastante considerable. Hombre, yo sí aspiro a que en este proceso de reflexión de memoria histórica digan, fue un error, eso no puede pasarnos. Eso no es justificable. Hay cosas injustificables. Terminarán Hay diciéndolo. líneas rojas. La memoria histórica sirve para trazar líneas rojas éticas y decir esto no tiene justificación. Pero fíjese usted, No puede doctora volver a Wilson, en el pasar. caso de hechos ya cumplidos como el del M-19, se terminó entendiendo que era un error el Palacio de Justicia, que era un error el secuestro, que eran errores determinadas acciones también que se hicieron, que la misma toma de la Embajada Dominicana, que era un secuestro colectivo, también era un error, y sin embargo la paz
se produjo, que es lo que yo quisiera retrotraer al inicio de nuestra conversación, la participación. El caso del M pues, es el más visible y el más contundente en términos de influencia sobre la sociedad colombiana. Ahora que estamos en ese predicamento y capítulo de las FARC, y usted hablaba con toda justeza de una cosa tan simple como tan compleja y tan meridianamente precisa que es votos o balas. ¿Cómo se ve desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y usted particularmente ese especie de predicamento en el cual no se entiende muy bien en términos ni de cronogramas ni de justicia restaurativa y transicional cómo va a ser la única salida posible del conflicto, que es que los señores de las FARC participen en política? Bueno, digamos, no he discutido con la institución, no he tenido comité estratégico para poder decir que esto es a nombre de... Sí. Pero digamos, todo esto tiene que ver obviamente con una apuesta para que las FARC hagan política. Sin duda. Y sean un movimiento político aceptado. Vi ayer en la prensa que se está pensando en como territorios de paz, no sé. Eso proponen ellos, sí. Digamos, ellos quieren participar en política y me parece que justamente la culminación de todo un proceso de negociación es esa participación, así como el M pues participó en política, tiene hoy en día senadores que están haciendo política, tuvo alcaldías, en fin, se ferió un poquito, perdón. ¿Sí qué? ¿Sí qué? El capital político, pues... no, en fin, sin la menor duda. Pero En varias oportunidades, no solamente en una. Pero, digamos, pudo hacer política. Digamos, cuando la gente dice, no, es que este país no cambia, pues claro que cambia. Obviamente que ha cambiado. Hay personas que venían de la guerrilla que hoy en día están haciendo política sin balas. Y eso, yo me siento orgullosa de vivir en un país así, que es capaz de transformar y acoger personas que en algún momento optaron por las armas. Entonces, pues yo no le veo problema. La cuestión es garantizarle condiciones a esas personas para que puedan hacer política sin ser amenazadas, sin repetir errores del pasado. Antes de que terminemos de conversar, otro tema que usted denunció al principio, Ana María, que son esos temas a veces inconvenientes, complicados y antipáticos que obedecen a que el tiempo pasa. La cronología, los cronogramas, y usted dijo muy concretamente a esa paz dentro de 10 años. Pero era porque... pero ojo, porque yo creo que construir esas condiciones para la no repetición van a tomar mucho tiempo. Digamos, hay que hacer toda una pedagogía insistentemente para que los antiguos enemigos se traten como adversarios. Sí, todo ese proceso. Para ambientar el debate político, que siempre es duro, para aprender a debatir sin lastimar al otro, sin deshonrarlo, ¿no? sin vilipendiarlo. Pero mi pregunta iba un poco para otro lado, doctora Wyss. El cronograma del yo gobierno. quería saber qué piensa usted dentro de 10 años en la perspectiva histórica y basándose en que la historia es la que genera el futuro y que si no se reconoce, bueno, todo el rollo. ¿Cómo ve usted dentro de 10 años al país? ¿En qué sentido? En el sentido seguramente de una pacificación puntual de los tiros y de un tránsito hacia las balas, pero ¿cómo lo ve usted en la confrontación fundamental e histórica de lo social y de lo económico? ¿Será que ese país va a cambiar o seguiremos en los modelos? Mire, yo lo que creo es que hay un pulso muy fuerte entre... de verdad, entre funcionarios y empresarios y sociedad civil que le está apostando a una economía legal, que le está apostando a un modelo incluyente de esa economía, pero el Estado es débil en este país. Seguimos teniendo un Estado, digamos, débil en el sentido de que la minería ilegal... oligarquía mezquina, perdóname que salga con la mamertada, pero yo apuntaba a eso. ¿Será que sí se dan cuenta que la paz hace parte de lo social hace parte de la paz? Pero es que voy a decir algo que es poco políticamente correcto. A ver. Las burguesías son mezquinas por todo lado.
No, sí, pues, consustancial a su origen. que Todas las élites son la cuestión es tener reglas de juego para que esas mezquindades no se vuelvan disminuyan, como, sí. disminuyan. Un Entonces, Estado social de derecho que ya... hay políticas fiscales, tributarias, hay muchas formas de que la mezquindad se convierta en otro tipo de Y si la mitad del poder... digamos, es que el problema del modelo de desarrollo no es solo un problema de eres demasiado egoísta o eres un poquito menos egoísta. El problema del modelo de desarrollo es tener unas reglas claras donde básicamente hay políticas redistributivas. Y eso requiere un Estado fuerte. Pero lo que yo le decía Eso es que sí. de repente la y mitad cuando de los... digo fuerte no Sí. quiere decir 500.000 Autoritario. hombres más, Sí. es funcionarios, jueces, que sean capaces de llevar a cabo la ley y de Sin imponerla. duda. Pero lo que yo le preguntaba es que usted, si vería usted posible, volviendo al tema del egoísmo, que cuando una enorme parte del país, que está en el sector más extremo de la derecha, está sujeto ideológicamente y prácticamente militando en la causa de la guerra como expresión de un infinito egoísmo, ¿usted cree que con ese remanente de ese bloque importantísimo de la política colombiana sí saldremos adelante con las reformas necesarias que usted Pero narra es que si dentro de la son estructura? minoría les toca. Es decir, es que las reglas de juego no las imponen las minorías a las mayorías. Son para minorías, eso. pero se inventaron los paracos, por ejemplo. Pero lo que yo iba a decir es Sí. que esas minorías tenían una forma de ver el mundo muy conservadora, un orden social muy conservador y finalmente eso está en repliegue. Sí, Eso ¿no? está en repliegue, eso no es como antes, no estamos a principios del 2000, estamos en otro momento histórico, entonces hay que leer el momento histórico. Efectivamente hay unas corrientes supremamente articuladas, antinegociación, Sí. pero ese orden político que esas élites estaban imponiendo a sangre y Ya no fuego es. están un poquito replegadas. Sin duda, Entonces, sí. lo peor que podemos hacer en este momento es leer la realidad en términos de blanco y negro. Hay que leerlo en términos de con quién nos podemos aliar para empujar el proyecto de paz y democracia y de negociación y de modelo de desarrollo incluyente y moderno que muchos tenemos en la Imagínese cabeza. usted, doctora Mariama Wilson, en términos de colores, cuando pasamos cuántos años leyendo la realidad, ni siquiera en blanco y negro, que son colores, sino en azul y rojo, Y rojo. sin que Bueno, nadie pudiera nuestra participar. serie es el Frente Doctora Nacional. Mariama, un gusto haber estado con No, usted. con mucho Conversamos. gusto. Nos parece básico esto. Encantada. Cuando La quieran. caja de y- herramientas, un viaje por la memoria histórica, bacanísimo. Sí. Cuando quiera Encantada. que, doctora Wilson. No, les mando los links a los videos, favor, a los sí, los documentales. pasamos, claro que sí. Si van a hacer un informe sobre Buenaventura, les puedo... Chévere. Sí. Y ahí también la coña para rutas del conflicto, que es un trabajo importantísimo que ha desarrollado el centro. Bueno, doctora Bueno, Wilson, gracias. no, muchas gracias. Muy amable. Muy Vamos a amable. poner, no se levante, venga, que Ay. le voy a poner música.